Bien, entonces, decíamos que son condiciones necesarias para que se constituya grupo el hecho de que existan constantes de tiempo y espacio, pero dice Pichón que no son suficientes, son necesarias, pero no suficientes. Para que se constituya grupo, Pichón dice que es necesaria la interacción y que esa interacción se va a dar en cuanto las necesidades sean puestas en común. Esa interacción se va a dar en cuanto las necesidades que las necesidades convoquen a la reunión de esas personas, porque es a través de la reunión con esas personas que las necesidades se van satisfaciendo. Entonces, dice, seguimos con la definición. Dice, conjuntos restringidos de personas que ligadas por constantes de tiempo y espacio, y hasta ahí lo vimos. Condiciones necesarias pero no suficientes. Es necesaria la interacción. Si no hay interacción, si no hay intercambio, si no hay necesidades puestas en común y esas necesidades generan un objetivo y acciones para alcanzar la satisfacción, no hay grupo. Constantes de tiempo y espacio. Necesarias pero no suficientes. Y después dice, articuladas por su mutua representación interna. Y otra vez volvemos a esto. ¿Qué quiere decir articular? ¿Qué quiere decir articulación? Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra articular, la palabra articulación, nos trae la idea de una unión fuerte, unión de dos huesos, una unión fuerte. Dice Pichón que para que haya grupo, tiene que estar, los integrantes de ese conjunto tienen que estar articuladas en una unión fuerte por su mutua representación interna. Así que cuando hablamos de articular, estamos haciendo referencia, estamos hablando de una unión fuerte. Es decir, que van a estar unidas por su mutua representación interna. Cuando hablamos de mutua representación interna, estamos hablando de la posibilidad que tenemos a través de la interacción de tener representada la imagen del compañero internamente. Si yo a ustedes les digo que evoquen en este momento a sus padres o a su pareja, rápidamente van a poder hacer una representación de la imagen que tienen. La representación interna es la posibilidad, es la capacidad que tengo de tener una representación interna del otro, es la posibilidad de evocar al otro. La representación interna es cuando me voy del grupo y de golpe empiezo a decir, uy, me hizo acordar a Martita, esa señora. Cuando yo puedo evocar, cuando puedo recordar el nombre, cuando me resuena la palabra que dijo, o si no digo, como dice José, ¿sí? Este poder evocar está hablando de la imagen representada interna que yo tengo de José. Dice entonces Pichón que un grupo es cuando se da una articulación por su mutua representación interna, es decir, la imagen del otro representada en mi interior. Pero no solo dice eso, sino dice que es una mutua representación interna. ¿Sí? Es decir, que no solo yo tengo que tener una imagen interna, una representación de la imagen de mi compañero, sino que el compañero tiene que tener una representación interna de mí. Cuando hablamos de eso, hablamos de una representación, de una imagen representada del otro. ¿Sí? Y no solo eso, sino que dice que tiene que ser mutua.
¿sí? Es de uno y del otro. Aquel integrante que en un momento es un desconocido, en un proceso constante de interacción, se va transformando en un ser significativo del cual yo tengo una imagen representada interna. Esta mutua representación interna articula a los integrantes para la conformación de un grupo. ¿Sí? A esto habla cuando, seguramente ustedes van a tener otras clases de mutua representación interna, pero también Pichón lo nombra como otro organizador interno. Pichón dice que hay dos grandes organizadores internos en los grupos y uno es la constelación de necesidad, objetivos y tareas. Hay una necesidad puesta en común que determina un objetivo, ¿sí? Y que ese objetivo determina ciertas acciones que son las tareas. Pichón dice que esa constelación, necesidad, objetivo, tarea, es un organizador interno de los grupos. Y después dice que el otro organizador interno es este concepto de la mutua representación interna, poder tener internalizado al compañero, a la compañera internamente. Y siempre hace el ejemplo en los equipos de fútbol. Pichón era muy futbolero y él entonces dice que un equipo funciona bien, puede ir avanzando en la medida en que el otro sabe más o menos lo que va a hacer, en la medida en que lo tiene internamente representado. Y entonces, ¿esto qué pasa? ¿Cómo saben los jugadores dónde ponerse? Es porque tienen la imagen representada internamente de los compañeros de equipo. Entonces, dice Pichón estas cosas, que uno de los organizadores es esto, necesidad, objetivo, tarea. Cuando hablamos de necesidad en psicología social, hacemos referencia, nos estamos refiriendo a la necesidad como una carencia interna, un registro interno que me empuja a necesidad, objetivo, tarea. Tengo hambre, tengo una necesidad, registro que tengo hambre. El objetivo sería comer. Y las tareas son las cosas que voy a hacer para satisfacer esa necesidad. Necesidad, objetivo, tarea es un organizador, siempre y cuando las necesidades sean puestas en común. Porque recuerdan, cuando hablamos de serie, decíamos que en una serie hay una necesidad común, pero no está puesta en común. La necesidad común era en la cola del colectivo poder trasladarse. Pero esa necesidad cada uno la resuelve de manera personal. Ahora, cuando la necesidad es puesta en común, se determinan acciones, tareas de los distintos integrantes para alcanzar la satisfacción. Bien, seguimos entonces. Conjunto restringido de personas restringido, pequeño, ligadas por constantes de tiempo y espacio, reiteración y significación, reiterativo y significativo, ¿sí? Sabemos que son constantes de tiempo y espacio, necesarias pero no suficientes. Tiene que haber interacción. Articuladas por su mutua representación interna, ¿sí? La imagen del otro, el poder evocar, me llevo al otro dentro. A veces los grupos dan ciertos indicios de que están transitando la mutua representación interna, porque la mutua representación interna no es que un día aparece el grupo, estamos todos, nos tenemos mutuamente representados, qué copado. No, es un proceso que va dando indicios de que se está produciendo. Muchas veces pasa que los grupos pasan de hablar de yo, mí, yo, a hablar de nosotros. Ese es un indicio de que el proceso de representación interna de los compañeros se está produciendo. ¿Sí? Entonces, esto de la mutua representación interna también hay que entenderlo como un proceso que se da en la interrelación. Entonces, este conjunto de personas que se juntan todos los sábados, en tal grado, que interactúan
y que están articuladas por su mutua representación interna, se proponen en forma implícita y explícita una tarea que es su finalidad. Se proponen de manera implícita y explícita una tarea. Este grupo se propone una tarea. Dice Pichón que en todo grupo existen dos tareas. Una tarea implícita y una tarea explícita. Cuando hablamos de tarea explícita, hablamos de la tarea observable, lo consciente, lo que hacemos para alcanzar el objetivo. Cuando hablamos de tarea implícita, estamos hablando de todo aquello que está sucediendo en el grupo que no tiene que ver con el objetivo, pero sí tiene que ver con el grupo, y que está de manera latente, que está jugando todo lo que sucede, pero no se ve. Nosotros estamos en un grupo de aprendizaje, es un grupo centrado en la tarea, cuyo objetivo es aprender psicología social. El grupo se propone tareas explícitas. Vamos a leer la fotocopia. Vamos a ir todos los jueves a tal hora a la reunión grupal. Vamos a estar escuchando la clase o en Zoom, en grupo operativo, lo que fuere. Se propone tareas explícitas, dichas, observables, conscientes, manifiestas para alcanzar el objetivo que es aprender psicología social. Pero también, sin darse cuenta, está llevando adelante una tarea implícita, que está jugando en la situación, pero que no se ve, que tiene que ver con la resolución de ansiedades, con la resolución de miedos, el miedo al ataque, el miedo a la pérdida, conflictos, resistencias, temores, ansiedades que genera el estar en grupo, que genera la teoría, que genera la situación, ¿sí? Entonces, dice Pichón que todo grupo se propone dos tipos de tarea. Una tarea explícita, que son las acciones que nos llevan a obtener el objetivo, y que hay una tarea implícita que tiene que ver con lo relacional, con lo resistencial, ¿sí? Con un montón de cosas que suceden por lo bajo, que no están manifiestas claramente, pero que sí se siguen jugando en las situaciones grupales. Y dice que esa tarea, las dos tareas, es la finalidad que tiene el grupo. El grupo se propone tareas. Una tarea explícita, que son las acciones para alcanzar el objetivo, y después, de manera inconsciente, está haciendo una tarea que es implícita, que está latente, que no está manifiestamente clara, pero que están sucediendo, que tiene que ver con situaciones que se generan dentro de los grupos. Resistencias, ansiedades, miedo a la pérdida, y que todo eso se va elaborando en la medida en que se va trabajando la tarea explícita. Es como que se va dando conjuntamente. Muchas veces la tarea implícita, las cuestiones no dichas, lo que está jugando por debajo en las situaciones grupales, actúa como obstáculo para alcanzar la tarea explícita. Y es ahí donde mete la cuchara el psicólogo social. Es ahí, porque la idea que tenemos nosotros como psicólogos sociales es que el grupo sea operativo y alcance su tarea. Cuando un grupo no alcanza su tarea, no tiene satisfacción. Si un grupo sistemáticamente no alcanza satisfacción, se frustra y se disuelve. La función del psicólogo social tiene que ver con generar espacios y hacer alguna hipótesis acerca de algún problema u obstáculo que exista en el grupo que le impide alcanzar la tarea explícita. Las intervenciones que nosotros hacemos tienen que ver con esto, con generar cambios dentro del grupo para alcanzar el objetivo que es la tarea. Si el grupo no alcanza la tarea, se frustra y se disuelve. Entonces, seguimos. Y dice que esta tarea implícita, que es la que no se ve pero funciona, que es la que no se manifiesta
a los ojos, pero existe, que tiene que ver con resistencias, con temores, con ansiedades, con competencias, con formas de comunicación, con otras cosas, con la cuestión como relacional, dice que esa tarea se juega mediante complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Ustedes también van a tener más adelante una clase específica acerca de roles. Pero para tener idea de lo que habla Pichón cuando hablamos de grupo y de roles, rápidamente les voy a contar que roles es la función que cumple un sujeto, una persona, dentro de una estructura grupal. Y dice que esta asunción y adjudicación de roles es un mecanismo bastante complejo. La función, lo que hago. Y dice que es una asunción y una adjudicación. Es decir, que está poniendo en juego esta posibilidad que es asumir y adjudicar. Si nosotros pensamos la idea de roles desde la función, desde lo que hacemos en un grupo, la función que yo cumplo dentro de un grupo, tenemos que decir que no hay rol adjudicado puesto en el otro si ese no asume ese rol. A mí no me pueden decir que yo juego un rol del líder de la tarea, por decir, si no me asumo ese rol. No hay rol adjudicado si no hay rol asumido. Pichón dice acerca de los roles que no deben ser fijos, que no deben ser estereotipados, que los roles tienen que ser movibles, que tiene uno un día ejerce un rol más cooperativo, me encargo de las fotocopias, deja que yo te llamo, otro encabeza la tarea, otro encabeza cuestiones vinculares o atiende a los compañeros. Dice Pichón que no tiene que haber roles fijos, estereotipados. Y si nosotros podemos pensar esta cuestión de los roles, de las funciones que llevamos adelante en los grupos, y pensamos un poco en nuestro grupo familiar, y pensamos un poco desde los ámbitos, en el ámbito comunitario y en situación de pandemia, vamos a ver cómo los roles en las familias, en este momento atravesadas por esta situación particular de pandemia, se han visto de alguna manera fijado. Porque pareciera como que hay algunos roles dentro de la estructura familiar donde es más difícil en esta situación de pandemia flexibilizar los roles, ¿no? Es como que hay algunos integrantes de la familia que han asumido roles más estereotipados. Y lo más clásico, y que recién ahora estamos pensando, tiene que ver con el rol que tiene la mujer dentro de la familia, que es un rol bastante fijo, ¿sí? Entonces lo que propone Pichón no es cambiar el rol, sino reflexionar acerca de los roles y cuánta flexibilidad asumo, cuánta flexibilidad adjudico en este poner o sacar roles en los otros. Bien, la vamos a leer por último, espero que haya sido medianamente claro. Esta es la primera vez que se encuentran con la definición de grupo para la psicología social, así que déjense llevar, déjense transitarla. La idea no es tenerla re clara, ni entenderla toda, ni nada por el estilo, sino empezar a amasar la cabeza, a aflojar los pensamientos, las estructuras de pensamiento y empezar a pensar grupos desde esta perspectiva, desde esta idea. Cuando nosotros miramos un grupo desde la psicología social, nos paramos en este lugar. Vamos a ver un grupo, vamos a ver a ese grupo como un conjunto restringido de personas que ligadas por constantes de tiempo y espacio, condiciones necesarias pero no suficientes, tiene que haber interacción, por eso el grupo es restringido, es cara a cara, articuladas por su mutua representación interna,
proceso que lleva un tiempo. La representación interna requiere interacción, requiere utilizar esas constantes de tiempo y espacio. Por eso es tan importante que se pongan, que estén presentes, aunque sea de manera virtual, que asistan a los grupos, que estén presentes, porque si no hay una constante de tiempo y espacio compartida en interacción, cuesta más formar los grupos. Es muy importante este tiempo y espacio compartido y esta interacción en este espacio y en este tiempo compartido. Y entonces dice que con esta mutua representación interna, que tiene que ver con la capacidad de evocar, de tener una representación de la imagen de mis compañeros, se propone el grupo una tarea explícita e implícita, lo visto, lo obvio, las acciones que tengo que hacer para alcanzar los objetivos, y se propone también de manera inconsciente, sin darse cuenta, un montón de tareas implícitas, latentes, por lo bajo, que están funcionando en los grupos. Y que todo esto funciona a través de mecanismos de adjudicación y asunción de roles, en donde, según la dinámica del grupo, los distintos integrantes van asumiendo diferentes funciones. Esta es la definición de grupo. Bien, hasta acá hemos llegado hasta ahora. Les propongo empezar a articular, empezar a mover entre teoría y práctica. Y cuando digo esto, lo que les propongo es empezar a tomar ese grupo de referencia con el que venimos trabajando desde otra clase y empezar a poder hacer una lectura o poner algo de todo esto que estuvimos viendo en ese recorte de grupo que ustedes así hicieron. Esto es empezar a poder poner la teoría, la abstracción, las ideas en experiencias concretas, ¿sí? Eso es lo último que les quiero decir. Bueno, hasta acá hemos llegado. Hoy terminamos con definición de grupo para la psicología social. El jueves ya sé que hay algunos grupos de primero que miran las clases con posterioridad del jueves. Si tienen alguna duda antes, en comentarios me los ponen. La verdad es que me aparece la notificación, así que sea jueves, viernes o lo que fuera, yo la voy a contestar. Bueno, eso es todo y ya nos vemos para la próxima clase, en donde vamos a empezar a trabajar con técnicas de grupo operativo. Bueno, espero que haya sido amena, interesante, sorprendente y medianamente copada, como para que puedan seguir trabajando en grupos y puedan seguir teniendo el interés en venir a verme cómo hablo a través de una pantalla. Cosa muy rara para mí. No saben cuánto me cuesta no tener gente con el ir y venir. Pero bueno, eso, listo. Gente, nos estamos viendo. Cualquier cosa nos hablamos. Los espero. Chao.